lo que no se ve, los tratamientos dinamizados, y lo más importante de todo esto es que vamos a entrar ahora a la ciencia médica, pero haciendo una escala en lo que sería la medicina antigua, que para muchos es todavía más adelantada que la medicina moderna. También voy a pasar un obituario que hizo el New York Times cuando muere Madame Blavatsky, que comenta su nieto, Boris, hace una reseña de todo lo que se dice de ella, tratando de verla a ella incluso de lo que vamos a ver aquí de medicina, como uno de los exponentes más relevantes todavía, que todavía no llega a la medicina un poco a comprender las enormes verdades que ella pone en sus dos grandes obras, que de hecho se habla ahí de ellas. Les va a gustar el editorial, que es muy bonito. Pero por lo pronto arrancamos con Paracelso, que también es todo un tema. Los que hayan tomado hace tiempo con Isaac y conmigo el curso que dimos de Paracelso, ahí vimos un curso con más detalle. Aquí vamos a ver nada más 2 o 3 slides, porque es algo que ya se trató en otra presentación, pero que es muy importante para poder entrar en lo que es la medicina ayurvédica y la medicina, sobre todo la homeopática, que es la que está dinamizada. Entonces, este es el libro, digamos, famoso de Paracelso, que se llama Opera Omnia Medico Quirúrgica Tribus Voluntarius Praeensa. Son 3 volúmenes, en donde ve todo lo que es la patología de aquella época y todas las terapias ocultas. Como sabemos, fue envenenado lamentablemente y no pudo terminar mucho de lo que tenía ya sobre vitalismo y sobre arreglos de enfermedades funcionales y algunas cosas que se quedaron a la mitad. Muchas de estas obras fue a parar en la casa de un rumano, que era un hombre de la nobleza y que tenía una enciclopedia enorme, una biblioteca muy grande. Y en esta biblioteca muy grande contrató para que se la organizara a un estudiante que no tenía muchos recursos económicos y que requería de ese trabajo para hacerse de los recursos, que se llamaba Hahnemann, que es el creador de la homeopatía. Y era la biblioteca ocultista más grande de esa época, estamos hablando ya del siglo XIX. Ahí llegó Hahnemann y durante 2 años, organizando aquella biblioteca, de alguna manera también leyó mucho de ocultismo. Por lo tanto, cuando Hahnemann se dio cuenta de las enormes limitaciones de la homeopatía para curar, recordó lo que había leído de ocultismo y gracias a eso empieza a desarrollar lo que hoy conocemos como homeopatía. Son este tipo de carambolas que hace el destino y que a veces son aprovechadas por los seres humanos, y cuando son aprovechadas pasan cosas extraordinarias, y cuando no se quedan como posibilidades dormidas o posibilidades que muchas veces ya no vuelven. En el caso de Paracelso, entonces, por aquella cena con el arzobispo, no me acuerdo cómo se llamaba, finalmente termina su encarnación y se termina mucha de la obra inmensa que él tenía. Estos son los 3 tomos, hecha esta introducción, las 3 partes de esta obra enorme. Bueno, vamos con lo que sigue. Como les comentaba, ya habíamos hablado de estos temas. Bueno, las claves, las obras de Paracelso están pletóricas de frases ocultas, solo para los iniciados como él. El método era el ilec primum de la magia, que empleaba las fuerzas espirituales para la obtención de fenómenos visibles y tangibles. Este es un punto muy importante que implica el reconocimiento de que cada átomo y cada formación macro, planeta o lo que fuere, tiene una parte oculta, y en esa parte oculta lo que hay básicamente es energía a través de una serie de estructuras que nosotros ya conocemos en teosofía. La finalidad, el uso, ¿sí? Discúlpame, Enrique, dicen que no están viendo las diapositivas y yo veo algo que está fijo. Ok, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir. Y ya que estás, Isaac no es coanfitrión todavía. A ver, déjame entonces una vez le ponemos de coanfitrión. Déjame pinchar acá, y ahora me voy con los... A ver, vamos a buscar Isaac Hawley. A ver, estornuda, por favor, Isaac, para que te vea dónde andas. Levantaré la mano. Ya vi. Ya la levanté. Más así. ¿Ya? Ya estás hecho coanfitrión. Bueno, continuamos. Estas son las claves, el ilec primum que habíamos visto, y a ver si cambia. Ya cambió, ¿verdad? Ahora sí está cambiando los slides. Sí. El tema importante entonces en la época de Paracelso era cómo espiritualizar la materia, si sabemos que la materia está, que el espíritu de las cosas también está materializado. Es decir,
hay un camino bidireccional entre lo que es el espíritu y su materialización, que en teosofía lo vemos como el arco descendente, pero también lo que es la materia y su espiritualización, que también llamamos arco ascendente. Por supuesto que eso se refiere a todo el camino de la mónada, pero si lo hacemos en pequeño, herméticamente hablando, si lo hacemos en pequeño, pues podemos decir que las sustancias que se utilizan en homeopatía de alguna manera tienen un arco descendente, por lo menos como lo veía este Theophrastus Paracelso, y también tienen un arco ascendente, es decir, se pueden espiritualizar a pesar de tener materia. Y siempre la gran discusión era cómo hacerlo con los productos de la naturaleza, y no nada más con los productos de la naturaleza, sino con los metales y con algunas otras cosas del mundo normal. Bueno, pues el diseño estético de baja densidad montado de materia de alta densidad, esa es una manera de espiritualizar, disminuir gradualmente la proporción de materia de cualquier cosa. Si nosotros conseguimos que cualquier cosa tenga menos de materia, automáticamente tendrá más del espíritu de la cosa. La extracción de la quintesencia infinitesimal, eso es el arcano o arcana. Una sola gota afecta a todo un organismo en todas sus partes, es decir, una parte proporcional y logarítmica de cualquier cosa conservan las propiedades de toda aquella cosa. Cuando se diluye con un solvente, es decir, cuando se diluye con un solvente, de alguna manera el solvente funciona más hacia la parte superior que hacia la parte inferior, y empezamos a tener una espiritualización gradual de cualquier producto que sea en el terreno de la manifestación. Similar a como un gramo de azafrán puede colorear todo un cubo de agua, es lo que él estaba diciendo en algunos de estos métodos que él explicaba de lo que pasaba de este doble camino de espiritualización o de materialización. Todo esto ya lo dimos Isaac y yo en aquella charla. Aquí están los metales, incluyó a los metales y a la quintesencia, afirmando que ellos también tenían quintesencia, como no nada más en el reino mineral, sino en el vegetal y el animal, y estudió durante años las propiedades curativas de los metales, cosa que se fue a parar a la famosa biblioteca esta que ya se ha comentado, y de esta biblioteca pasa a Hahnemann, que es el que rescata toda esta información y la pone al servicio de la creación de esta nueva medicina de aquel entonces que se llamó homeopatía. Bueno, las teorías de las tres sustancias, que son esta, me parece que ya lo habíamos visto la vez pasada y nos quedamos ahora sí aquí. Entonces, la fe es una estrella luminosa, la fe nos contacta con lo que no es visible a través de los órganos de los sentidos, es decir, va más allá, va a lo invisible, y es una guía para todo investigador hacia los secretos de la naturaleza, siempre que el investigador esté bien apoyado. Es decir, a la hora de especular e inferir, tiene que estar libre de prejuicios, para que la inferencia sea el trampolín necesario de algo bien enfocado. Casi todas las religiones entonces hablan de que hay 360 grados de caminos y dicen de esos 360 grados solamente hay un camino que es el que va hacia arriba. Hay una sola puerta, una sola llave para poder hollar hacia allá. Pero los prejuicios, los condicionamientos, en general los tabúes, los dogmas, hacen que la persona vea razonable el encontrar otros caminos que no son los caminos que le contactan con lo superior. El verdadero médico, pasando ya a la medicina, no se jacta de su habilidad ni alaba sus medicinas. Es decir, el propio médico tiene que espiritualizarse para poder encontrar ese camino. Si no está espiritualizado, no lo va a encontrar. Va a ser un camino racional y seguramente va a fallar. Entonces el médico tiene que espiritualizarse. ¿Cómo? Siendo humilde, no jactándose de sus habilidades, ni alabarse, es decir, autoalabarse. Sabe que la obra alaba al maestro y no el maestro a la obra. ¿Cuál es la fuente sobre lo invisible? ¿Cuál es la fuente más importante sobre lo invisible? Bueno, pues aquí tenemos a HPV. Este es entonces el comentario que hace Boris Shirkov sobre el acontecimiento del 8 de mayo de 1891, cuando muere HPV. Se hace una editorial en el New York Times en 1891 y dice él que es profética. Y es profética y es muy hermosa. Veamos. Lo que dice el editor de este periódico, que no encontré la parte original, la estuve buscando, pero no encontré en el tiraje original la conmoción enorme que causó la muerte de HPV. Y dice el editorialista que se dividió en dos grandes ramas. Los serios, que vieron entonces que había un legado monumental en lo que había dejado detrás HPV, y los que de alguna manera continuaron con las críticas que ya sabemos que tenía HPV a través de todo el trabajo profundo que estaba realizando. Bueno, pues dice varias cosas. Entonces, lo primero, hay muy pocas mujeres de nuestra época, 1891, que hayan sido tan desconocidas, calumniadas y difamadas
con más persistencia que Madame Blavatsky, para introduciros. Esta mujer ha sido muy maltratada. Pero aunque la malicia y la ignorancia se hayan cebado con ella, es decir, no pudieron destruirla, hay numerosos indicios de que la obra de su vida se justifica, toda la golpiza que recibió, que perdurará y que contribuirá al bien y a la vida de Madame Blavatsky. Esa vida fue remarcable, pero no tenemos que hablar aquí de sus vicisitudes, es decir, de las cosas físicas que le pasaron. Bastará decir que durante cerca de 20 años se había consagrado a la difusión de doctrinas cuyos principios fundamentales son del carácter ético más elevado que jamás haya visto la humanidad. Por utópico que pueda parecer a algunos espíritus del siglo XIX, se realizó un esfuerzo para derribar las barreras de razas, nacionalidades y castas como prejuicios de clase. Entonces HPB estaba comprometida con derribar esas barreras para inculcar el espíritu de amor fraternal, que es el más grande de todos los instructores, prescribió en el transcurrir del siglo I de la nobleza de ese objetivo, que no puede ser negada más que por aquellos que repudian al cristianismo. Bueno, es la primera parte de lo que dice la persona que está haciendo el editorial. Madame Blavatsky dijo que la regeneración de la humanidad tiene que basarse en el desarrollo del altruismo. En eso estaba de acuerdo con los más grandes pensadores de nuestra época. No solo de nuestra época, sino de todas. Y de acuerdo, tal como se va viendo cada vez más con las fuertes tendencias espirituales contemporáneas de aquella entonces, de 1890, solo eso ya dará a sus enseñanzas el derecho a la consideración espontánea y seria de todos aquellos que respetan las influencias que tienen como meta la instauración de la justicia. Vean qué hermoso escribe este hombre en relación, es un editorial muy merecido para HPB. En estrecha asociación con el culto de la fraternidad universal, aún llevó a cabo un importante trabajo en otra dirección. Nadie en la presente generación de aquella época, puede decirse, ha hecho más para reabrir los tesoros largos tiempos sellados. Otra frase muy bonita en inglés, es preciosa. Del pensamiento, de la sabiduría y de la filosofía orientales. Nadie ciertamente ha hecho tanto para elucidar una profunda religión de sabiduría elaborada por una perseverante cogitación de Oriente, y por sacar a la luz estas obras literarias antiguas, cuyo objeto y profundidad han asombrado de tal modo al mundo occidental, educado en la limitada creencia de que Oriente no había producido en el dominio del pensamiento especulativo más que vulgaridades y puerilidades, que era lo que se publicaba en aquella época sobre los contenidos orientales. El conocimiento que ella misma tenía de la filosofía del esoterismo oriental era muy grande. Ningún espíritu recto podría ponerlo en duda, después de haber leído sus dos principales obras, Isis sin velo y La doctrina secreta. Bueno, pues esa es la llave que tenemos los teósofos para tratar de dilucidar las cosas que aparecen invisibles a nuestros sentidos físicos, y este es el paladín a través del cual los grandes maestros, las logias, la logia blanca, pudo bajar hacia la humanidad, es decir, hacia nosotros, estos grandes secretos que para todos parecen ocultos, pero que quizás las claves para poder llegar a ellos. Bueno, vamos ahora con el tema de sanación. Ya vimos que vamos a revisar algunas cosas teosóficas, algunas cosas de Paracelso, paracélsicas, les dicen, algunas cosas hahnemannianas y algunas otras cosas de la medicina convencional. La enfermedad del hombre es evidente que es una realidad, y entonces vamos a hablar un poco de un collage de cada una de estas cosas como parte de lo que es este enorme trabajo de teosofía y ciencia. Vamos entonces ahora con la sanación. Paracelso, teosofía, homeopatía. Apuntes de la revista Sofía de 1901. Artículo de la homeopatía de ilusiones de José Millán, que creo que también ya lo habíamos visto. Esta es la carátula de la revista de aquel entonces, y aquí aparecen dos declaraciones muy importantes. Todos los organismos físicos están dotados de un doble etérico, o linga sarira. En otras palabras, es un cuerpo etéreo interno, el cual se haya cubierto o revestido del cuerpo grosero que no es conocido, es decir, el cuerpo físico. Es decir, tenemos una parte metafísica idéntica a la parte física, solo que etérica. El doble etérico o el dopangler o el linga sarira es la reproducción exacta, partícula por partícula, molécula por molécula del cuerpo denso del cual se haya revestido, siendo, por decirlo así, el verdadero cuerpo donde residen y actúan todas las fuerzas dinámicas, es decir, todas las fuerzas que mueven el cuerpo están primero en el metafísico y después en el físico. Al paso que el denso no es más que un recubrimiento de este y por consiguiente tiene una importancia secundaria, y cuando muere decimos que muere entonces el cuerpo físico, permaneciendo el metafísico, como sabemos, con el resto de los principios para hasta que venga la segunda muerte.
Bueno, comprendiendo esto se podrá ver que por lógica consecuencia, que siendo los cuerpos densos una resultante de sus dobles etéricos, la diversidad de cuerpos que la naturaleza presenta en sus tres reinos físico, mineral y vegetal y animal no es propiedad de ellos, sino propiedad de sus dobles etéricos. Esta declaración es muy importante. Todo lo que vemos diferente no es propiedad del animal, del producto, del gato, del perro, del árbol, sino que en realidad es producto de los dobles etéricos. Ahí está la luz oculta, ahí está el amor oculto, ahí está la vibración oculta, detrás de las criaturas en donde todo está unido. Esta diversidad manifiesta en la parte de la manifestación física, en realidad está ligada y pegada a través de los dobles etéricos de todos, sino por propiedad de sus dobles etéricos y que por lo tanto las características de fuerza, color o forma que cada cuerpo lo distinguen no pertenecen a la materia grosera, sino a su plano, el plano en este caso el astral. Bueno, vamos ahora con todas las fuerzas dinámicas tienen como vehículo al éter, quien es el puente o encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha. Entonces hay un vehículo que transmite desde el doble etérico hasta el cuerpo grosero todo lo que debe transmitirse, y a este nos dice la tradición oculta que se le llama éter. Se retira el éter, se retiraría la fuerza, la energía, la vitalidad. El éter es el agente en sus estados sutiles y agente o instrumento o vehículo en sus estados más densos. Es decir, el éter tiene entonces dos características, una parte densa y una parte más sutil. En la parte más sutil es un agente y en la parte más densa es un vehículo. Toda fuerza es vibración etérea, ya sea en la parte vehicular o en la parte agencial. Y aquí tenemos la tierra, el fuego, el agua y el aire, y el quinto elemento, que en este caso es el éter. Causa análisis el hecho de que si el éter rodea a todos los cuerpos para transmitirles fuerza, ¿por qué algunos son mejores conductores que otros en el plano físico? La respuesta es porque hay una fuerza intermolecular y un éter intraatómico. El doble etérico del alambre de cobre es el verdadero conductor y no el alambre de cobre. El alambre de cobre del plano físico solamente es la manifestación de lo que es el alambre etérico, que es donde realmente corre el fenómeno o el fluido eléctrico. En la muerte, el principio vital y el doble abandonan su copia, vehículo, y entonces, una vez rota esa unión, el cuerpo físico se descompone en partículas cada vez menores hasta que se desintegra. Tanto el doble etérico como el cuerpo físico, siendo primero el cuerpo físico y posteriormente el doble etérico, como ya lo sabemos en teosofía. El éter tiene 4 niveles que van en orden ascendente del cuarto al primero. Entonces tenemos el éter mineral, unidad del átomo, el vegetal, hierba, arbusto, árbol, el animal, microbio, insecto, animal y hombre. En los minerales entonces hay el éter cuarto, en los vegetales hay éter cuarto y tercero, en los animales éter cuarto, tercero y segundo, y en el hombre hay cuarto, tercero, segundo y primero. Bueno, esas son las características entonces de cómo se va espiritualizando, como ya habíamos visto en la parte anterior, el éter. Cuando aquí se habla entonces de que hay un éter, en la parte anterior, ¿se acuerdan? Que hay un éter que es agente en los estados sutiles e instrumento vehículo en los estados densos, entonces si empezamos a quitarle densidad y espiritualizarlo, nos vamos a dar cuenta que llegamos a este punto. El éter se va haciendo más sofisticado en la medida en la que es más sofisticado su vehículo, es decir, la persona que pertenece al reino ya que está en el entorno humano. Bueno, las diferentes densidades no tienen nada que ver con el cuerpo, sino más bien con el doble etérico. Es el doble etérico el que prescribe, de alguna manera, el que lo físico se forme como si fueran casas y que tengan mayor densidad. No es culpa del cuerpo físico, sino culpa del doble etérico. Comprendido que el doble etérico es el vehículo del principio vital o prana, pues esto es la energía que viene del sol, que es uno de los principios internos de la naturaleza septenaria del hombre. Las diferentes densidades no tienen nada que ver con el cuerpo, sino más bien con el doble etérico. Comprendido que el doble etérico es el vehículo del principio vital o prana. Ahí se ve que lo que perturba, enferma y sana ocurre en el doble etérico, cuyas menores sensaciones son transmitidas a su envoltura, que es el cuerpo físico. Esta afirmación ya nos empieza a dar idea de por dónde va a venir entonces la curación de todo lo que es la medicina vitalista, a diferencia de la medicina física. Lo que dice, vamos a ver otra vez, aquí se ve que todo lo que perturba, enferma y sana a cualquier organismo ocurre primero en el doble etérico y de ahí baja al cuerpo físico, cuyas menores sensaciones son transmitidas a su envoltura, es decir, el cuerpo físico. De manera que si damos un tratamiento al cuerpo físico a través de un producto físico, lo que estamos haciendo es suprimir la influencia de la enfermedad que viene del astral
y le quitamos los síntomas al paciente mientras dure el efecto del medicamento que está tomando. Si el medicamento dura 8 horas, pues le quita el dolor de cabeza o le quita la fiebre 8 horas. Cuando se agota esto en el cuerpo físico, como el astral sigue enfermo, en cuanto se agota el tratamiento sobre el cuerpo físico, hay que repetir la dosis. Y hay que darla 3 veces al día, 2 veces al día, 1 vez diaria, y así varios días hasta que se cure la persona, no en el plano físico, sino en el metafísico. Esto nos va a ayudar a entender entonces lo que viene más adelante. Hahnemann. Aquí ya está este hombre que bebió de este manantial y que logró memorizarlo, y que una vez que vio que fracasaba en todo lo que había aprendido en la escuela de medicina, pues dijo, pues me estoy acordando de lo que leí de ocultismo, se reencontró, de hecho estuvo formando parte de los herméticos, también por eso tiene un error grave a la hora de describir cómo funciona la fuerza vital. Él dice que funciona la fuerza vital directamente de la fuerza vital hacia el cuerpo, y dice erróneamente que lo que se enferma es la fuerza vital. Él desconoce el doble etérico porque en la época de Hahnemann los herméticos, que tenían partes ocultas hacia las personas exotéricas, no les transmitían la existencia del doble etérico, sino pasaban directamente de lo pránico a la parte física. Entonces, al beber de esta escuela, pues le faltó este espacio que ya varios autores lo comentan, sobre todo varios autores ocultistas. Hahnemann dijo entonces, eso no le quita lo genio que fue y lo importante que fue su obra. Hahnemann dijo que el organismo material refleja como espejo las perturbaciones del principio vital. Aquí es donde le falta el doble etérico. Esto lo dice por ignorar la existencia de su verdadero vehículo, es decir, el doble etérico, o sea, el cuerpo verdadero del ser humano. Los herméticos querían significar el doble etérico con el término de vita. Esto fue porque no les estaba permitido hablar del doble etérico, pues era conocimiento esotérico para ellos en aquel entonces, es decir, oculto. Esto se puede haber confundido a Hahnemann, seguramente así fue. Y bueno, aquí tenemos del National Library of Medicine de Maryland una obra que se llama Hall's Homeopathic Pharmacy. Está John Hall, Homeopathic Chemistry, y aquí aparece la letra, puño y letra de Hahnemann, en esta obra. Entonces, es un facsímil de Hahnemann's writing. Entonces, vean ustedes cómo escribía. Muchas de sus obras las hizo así, como se hacían en aquel entonces, antes de que pudieran tipearse y ya editarse a través de las imprentas de la época. Normalmente los manuscritos, que así se llamaban y hasta la fecha se llaman así, cuando uno lo lleva a una editorial se le pide el manuscrito, que ya no es manuscrito, es obviamente una obra tipeada antiguamente en máquina de escribir y ahora en un ordenador. Bueno, la noción de principio vital. Ok, ya tenemos aquí 3 cosas. El principio vital, tenemos el doble etérico y tenemos hasta abajo el cuerpo físico. Vamos con la noción de principio vital. Como único capaz de autorregular y conservar, considerando al propio organismo como el mejor agente terapéutico, fue extendida por el médico alemán Georg Ernst Stahl, quien al respecto dijo, muy famoso, Stahl: la simple verdad es que el hombre tiene al médico en sí mismo, que la naturaleza es el verdadero médico de las enfermedades. Es decir, no nos curan los antibióticos, nos cura el principio interno de cualquier ser humano, que normalmente, cuando tiene la energía suficiente, tiene las características y los instrumentos necesarios para curarnos, salvo que no tenga la habilidad necesaria, como ha pasado ahora con el COVID, para reconocer a tiempo la velocidad de reproducción del virus, y entonces puede el virus hacer más destrozos de lo que podría ser toda la capacidad que tiene el propio organismo de curarse, que es bueno, ya lo veremos más adelante, tiene sus términos en latín, esta capacidad y sabiduría que tiene el cuerpo para curarse a sí mismo, y ofrece mejores medios para curarlas que los recursos más exitosos de nuestro arte. En 1771, el fisiólogo Albrecht von Haller, también muy famoso, está aquí, enunció otro principio farmacológico fundamental que hasta entonces no se había desarrollado como sistema consistente en las medicinas. Dice, deben ser ensayadas en el cuerpo sano sin haber sido mezcladas. Todo esto lo leyó Hahnemann y dijo, a ver. Entonces, las medicinas normalmente nosotros las probamos en los sujetos enfermos, pero lo que dice aquí, de alguna manera, Haller, es que deberían probarse primero en sujetos sanos para ver cuál es el efecto que tiene. Y luego lo de Stahl, que ya habíamos visto que el hombre tiene, el verdadero médico es la naturaleza, más lo que todo él ya sabía de ocultismo. Luego llega Joseph Paul Barthes, médico francés, consultante de Napoleón, muy famoso en toda una historia, que es ese que está ahí sonriendo, quien jerarquizó el concepto de principio vital, considerando toda la enfermedad como una alteración de dicho principio, y proponiendo los rudimentos prácticos de lo que es la ley de similitud, que en realidad viene desde Hipócrates,
Hipócrates, cuando consultaba en la antigua Grecia y que estaba metido en el esquema de Asclepios, ellos ya trabajaban con el similia similibus curentur, es decir, con similares, o el contraria contrarius curentur, que sería trabajar a base de contrarios. Es decir, tenemos un incendio, lo podemos curar con más fuego, con lo cual se agota el oxígeno que estaba perpetuando el fuego y se apaga, o lo podemos curar con lo contrario, es decir, con agua. Al sostener que el médico debe basar su tratamiento en las indicaciones que recibe de la enfermedad. Si el paciente tiene náuseas, debe dársele un emético. Si tiene cólicos, entonces un purgante. Esto es su similar. El que tiene cólicos porque tiene un exceso en el peristal, en la peristaltismo, en vez de quitárselos, lo que se le da es un purgante, es decir, se incrementan más, con lo cual desatoramos a la enfermedad para que el proceso de curación continúe. Lo único que detiene el proceso de curación es el estancamiento, decían otros de la época. Por fin, en 1796, el médico alemán Hahnemann, que es quien a la sazón contaba con 41 años de edad y era entonces poco conocido, publicó en el diario de Hufeland. Hufeland era muy famoso, un extenso trabajo, fruto de 6 años de experimentaciones, que tituló Ensayo sobre un nuevo principio para descubrir los poderes curativos de las sustancias medicinales. Y así eran los títulos en aquella época, muy largos. Donde registró los síntomas que producían numerosas sustancias, como ya lo decía, ¿se acuerdan ustedes? Lo habíamos visto acá, como ya decía este hombre, hay que probarlo en individuos sanos. Entonces lo que hizo Hahnemann fue empezar a darles sustancias dinamizadas a personas sanas y se dio cuenta que todas estas sustancias producen los síntomas idénticos de enfermedades. Y si se producen síntomas idénticos de enfermedades, ¿qué quiere decir? Pues aquí viene entonces un tema muy complicado de comprender. Resulta que los síntomas que produce una tifoidea en un ser humano también lo producen ciertos productos de la naturaleza cuando son tomados en individuos sanos, igualitos. Fiebre, dolor de cabeza, diarrea, irritación del tracto digestivo, o sea, lo mismo, solo que son enfermedades benignas, producidas por la dinamización de productos de cualquiera de los reinos de la naturaleza. En cambio, también son producidas por las bacterias y virus, es decir, por agentes externos que de alguna manera producen como reacción del vitalismo interior de un ser humano una constelación de síntomas que es similar, por no decir idéntica, a la de ciertos trastornos que son producidos por agentes externos reales, es decir, por bacterias. Este es un adelanto monumental que se supone que ya sabía la antigua escuela de Asclepios. Entonces, en la antigua escuela de Asclepios, en donde estaba este dios, en donde estaba allí en Epidauro, y donde estuvo ahí mismo Hipócrates, y en general gran parte de los médicos clásicos famosos, todos ellos ya sabían esto. Ya sabían que algunos productos emulaban a las enfermedades de manera casi idéntica, ellos le llaman similar, por eso es similia similibus, y entonces vieron que cuando una persona da una sustancia dinamizada que produce los síntomas muy similares, casi idénticos a una enfermedad que ha sido producida por un agente infeccioso externo, y si esto que damos es de mayor potencia que la potencia que la enfermedad tiene sobre el organismo, la enfermedad benigna de alguna manera destruye a la enfermedad maligna y la borra. Y al borrarla, entonces lo que sucede es que los síntomas benignos que hemos prescrito, cuando termina su ciclo, son automáticamente quitados y retirados por el organismo y el organismo se queda prácticamente sin ningún efecto colateral. Bueno, eso muy a grosso modo es cómo funciona la homeopatía. Vamos con algunos párrafos de la obra cumbre de Hahnemann, que es el Organón, que lo escribió. Hay 6 organones, bueno, hay más de hecho porque hay ediciones revisadas. El primero, el segundo y la más importante es la 6ª edición revisada, que es el que más se conoce de las ediciones que tiene Hahnemann. Y lo hizo a base de parágrafos. Dice, cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital inmaterial y activa por sí misma y presente en todas las partes del organismo la que sufre, desde luego, la desviación que determina la influencia dinámica del agente morboso, bicho o lo que fuera que se haya comido la persona, hostil a la vida. Aquí estamos hablando de bacterias, virus o lo que fuera. Y está diciendo principio vital, ya vimos por qué, porque él no conocía el doble etérico. El principio vital únicamente en estado normal es el que puede dar al organismo las sensaciones desagradables o inclinarlo a las manifestaciones irregulares que llamamos enfermedad, es decir, síntomas. Pero como es una fuerza invisible por sí misma y solo reconocible por sus efectos en el organismo, sus perturbaciones morbosas únicamente las da a conocer por manifestaciones anormales de las sensaciones y funciones de aquellas partes del cuerpo accesibles a los sentidos del observador y del médico, es decir, por síntomas morbosos y no de otro modo puede darse a conocer.
Lo que está diciendo es que no podemos ver a la enfermedad, pero sí la podemos ver a través de su manifestación. Y la manifestación de la enfermedad son signos y síntomas. Entonces, hacemos un acopio cuidadoso de la enfermedad para saber cuáles son los síntomas y síntomas, perdón, signos y síntomas. Pero también lo hacemos con individuos sanos a los que les damos a probar cosas de la naturaleza y que van a reproducir la enfermedad. Y entonces los síntomas que van a producir los enfermos sanos cuando son tocados, por así decirlo, por estos elementos de la naturaleza que han sido dinamizados, son enfermedades prácticamente idénticas a muchos de los trastornos que podemos ver en la realidad. Y lo que empezaron a hacer otros homeópatas entonces es un repertorio, es decir, un repertorio y una materia médica. La materia médica es la que dice, por ejemplo, el árnica montana produce estos síntomas mentales, estos generales, estos particulares. Y entonces cuando nosotros tenemos una persona agobiada por síntomas mentales que coinciden con el árnica, lo que tenemos que ver es cuál es la potencia de la enfermedad para calcular la potencia del remedio, entendiendo de que el remedio debe tener una potencia superior a la enfermedad para que al llegar a la enfermedad pueda barrerla y prácticamente destruirla. El párrafo 12 dice, lo único que produce las enfermedades es la fuerza vital, otra vez el problema que tiene Hahnemann de no conocer el doble etérico. Morbosamente afectada, por consiguiente, los fenómenos morbosos accesibles a nuestros sentidos se expresarán al mismo tiempo en todos cambios interiores, es decir, todo trastorno morboso, el dinamismo interno, en una palabra, revelan toda la enfermedad. Por eso la desaparición, debido al tratamiento de todos los fenómenos y alteraciones morbosas distintas de las funciones vitales en estado de salud, indudablemente afecta y afectará. Necesariamente implica el restablecimiento integral de la fuerza vital y, por tanto, la vuelta al estado de salud de todo el organismo. Bueno, aquí están los parágrafos, son muchos, son 200 y pico, como para que nosotros, 330, 320, 280, son muchos parágrafos que están y se puede bajar de internet la obra que es el Organón de Hahnemann, la 6ª edición revisada. Método curativo de la alquimia a la homeopatía. Una fuerza desestructurante invasora. ¿Qué es eso? Pues una enfermedad. El COVID, con una potencia de 10, porque nos va a dar con diferentes potencias, pero a este le dio fuerte, con 10. Toma un organismo predispuesto, es decir, predispuesto quiere decir abierto a funcionar como huésped del virus, débil o desequilibrado. ¿Quiénes son los organismos dispuestos? Los débiles o desequilibrados. ¿Por qué débiles? Por sobreesfuerzos. ¿Por qué desequilibrados? Por temerosos. Entonces, hay factores mentales y factores físicos que incluyen la debilidad o desequilibrio de los organismos que van a funcionar como huéspedes ideales. ¿Qué pasa en todas las manifestaciones de la naturaleza? Cuando hay un depredador, los lobos, sobre una manada de jabalíes o lo que sea, pues van sobre el más débil físicamente o el más desequilibrado, el más atontado. Entonces el organismo recibe una dosis de una sustancia dinamizada similar a la fuerza invasora, pero con mayor potencia, la potencia de OCE. Este tiene más potencia, acuérdense que potencia en el mundo de la física es masa por aceleración, entonces aquí tenemos esta masa dinamizada con una potencia mayor a la masa por aceleración de la propia enfermedad, que es 10. De manera que esta fuerza ataca y destruye al agente perturbador. No hace falta que en cada remedio dinamizado se detecte la base material, pues lo que cura es el dinamismo que tiene, es decir, 10 personas con diabetes no van a tener el mismo tratamiento, es individualizada. Van a tener 10 remedios diferentes porque no todas las diabetes son iguales. Son solo iguales en ciertos síntomas, pero son diferentes en sus manifestaciones mentales y particulares. Solo los síntomas generales son los que son similares. Conclusiones. Bueno, ¿es posible cambiar? Sí. Para servir, cambiar y evolucionar. Los controles, ya habíamos visto esto, me parece. Esta es la parte del cambio. Y ahora vamos acá. Bueno, vamos a hablar de un libro que yo publiqué hace 2 o 3 años y que se llama La curación verdadera a través de los principios homeopáticos. Lo hice con este doctor que se llama René Torres y salió en una editorial española por una razón que ahora les voy a comentar. Cuando estábamos haciendo el libro hace unos 4 años, que nos tardamos más o menos 1 año en escribirlo, resultó que en España había un ataque muy fuerte contra la medicina homeopática, habían cancelado un máster en Barcelona y había un lío ahí que estaba presionando a las autoridades para prácticamente prohibirla o sacarla de los esquemas de curación, a diferencia de lo que había pasado en el resto de la Comunidad Europea, donde incluso había hecho plebiscitos, por ejemplo, en el caso de Suiza, y en todos los casos la gente había opinado que debería permanecer la medicina homeopática como una alternativa si es que la gente quisiera tomarla. Pero por esa razón entonces se le pidió a René, debido a que es muy conocido para los homeópatas españoles, le pidieron que si podía salir aquí la obra y bueno, salió en España. Este es el libro, aquí se ve, y este es el gurú con el que yo escribí, que es el doctor Torres.
que es un hombre pues muy laudeado, muy conocido, increíble. Además es un servidor, consulta de manera gratuita a pacientes que le he enviado casi prácticamente toda América Central y del Sur. Vemos la manera de hacerle llegar los remedios y todos son curados. Es un hombre muy estudioso y bueno, tuve la fortuna de poder escribir con él. Este es el libro, se vende principalmente en España, se venden en todos lados, porque de hecho está el libro en Amazon, entonces se puede encontrar ahí. Bueno, una parte importante del libro es tener el eje interior. Ya vimos que los organismos predispuestos andan predispuestos en dos factores, lo acabamos de ver en esta parte de acá, ¿se acuerdan? Los temas de la predisposición están vinculados con personas débiles porque hicieron sobreesfuerzos, no han dormido bien, no comen bien, toman alcohol, se desvelan, lo que fuere, o desequilibrados. Mentalmente están intranquilos, indecisos, golpeados, temerosos, quisquillosos, lo que fuere. Cualquier tipo de desequilibrio que pueda aparecer en la parte de los síntomas mentales hacia el organismo huésped ideal. ¿Cómo hacemos para evitar que se enferme? Pues le damos un remedio que tiene el genio. El genio quiere decir cuál es aquel remedio que tiene por lo menos el 70% de los síntomas que produce un virus durante una epidemia. Por ejemplo, en el caso del COVID, el que cubre más del 70% es la Brionia alba, que es el que todos los homeópatas pues, casi del mundo estamos tomando, yo también. Y por lo menos la tasa de contagios en México pues, es bajísima, solamente han enfermado 2, y eso por diferentes circunstancias, muchas veces por descuido de no tener el cuadro continuado de este producto. Algunas veces el COVID puede derivarse a otro rostro y en ese caso es otro remedio. Hay 4 remedios que todos cubren prácticamente lo que puede pasar con una enfermedad de este tipo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que uno lo toma y uno empieza a tener síntomas benignos, dolor de cabeza, debilidad, dura 2 o 3 días y conservamos el efecto 2 semanas o 3, volvemos a tomarlo y vuelve a pasar exactamente lo mismo. De esta manera entonces el organismo no funciona como huésped y la persona puede sobrevivir a una epidemia como pasaba hace muchos años. ¿Y qué son muchos años? Pues desde Hipócrates, pero toda esta medicina se perdió, como sabemos, cuando vino ya toda la tradición grecorromana y luego la romana y luego empieza pues ya toda la historia, se acuerdan ustedes del medioevo, y en el medioevo prácticamente al llegar al Renacimiento, después del Renacimiento obviamente viene la Reforma, la Contrarreforma, la Ilustración, ahí empiezan a salir más o menos todas estas nociones de lo que la gente puede hacer como para curarse o para protegerse, y de la Ilustración hasta nuestros días. Entonces, por lo menos en el camino europeo es cuando algunos tienen por libertad la opción de tratarse con esta medicina. Bueno, pues ¿cuál es el centro natural? Una persona para no estar predispuesta tiene que estar en su centro. Esta es su parte interna y este es el centro. Bueno, centro natural implica templanza, control del ser humano, contacto con lo espiritual, aunque sea leve, pero contacto. Y contacto con el cuaternario, es decir, está en el centro, en la mitad entre lo superior y lo inferior, la mitad de su estructura mental, un poco tirando hacia lo superior, pero el tipo está como a la mitad como si fuera un director de algo y está exactamente a la mitad porque tiene a toda la orquesta alrededor suyo, que no es el caso de un director de orquesta, tendría que ser como una formación de la orquesta diferente, pero es el tipo que tiene una equidistancia con prácticamente todo. Están los centros secundarios. Si esta persona se pasa de aquí para acá, ya está en un centro secundario. ¿Qué es lo que hace que salga de acá? Los sobreesfuerzos o algunas emociones como los miedos. Todos los tipos de miedo van a generarnos este problema. Y si nos seguimos desplazando, pues luego llegamos al centro terciario, en donde ya estamos muy lejos de la siguiente. Aquí estamos súper predispuestos. Bueno, el centro natural, entonces, ¿cómo lo vemos en una de las manifestaciones más importantes de cómo funcionan estos centros? Son sobre 2 de los productos más interesantes que los seres humanos conocemos, que es el tema de inclusión o exclusión. ¿Qué es la inclusión? La inclusión es la habilidad, capacidad o disposición que tiene un ser humano cuando pertenece a una organización o a un grupo, o a admitir y probar a otros seres humanos por fraternidad. Es decir, él le permite a otra persona entrar un poco en su estructura a través, por supuesto, de ciertos rituales o ciertas reglas, y lo pone a prueba, y si pasa la prueba lo agrega. Se incluye, incluyentes. Una persona que está en un lugar donde todos opinan diferentes y es incluyente puede hacer una gran síntesis de todos los que están ahí para generar un tercer espacio complejo, que no es el espacio de cada uno de ellos, pero es el espacio que está enriquecido con las aportaciones de todos ellos en relación al producto que se ha creado. Bueno, esa es la inclusión. Resulta que las personas incluyentes en general normalmente están en el centro, por eso pueden ser incluyentes. Su centro, y si están en su centro, entonces son un poco más inmunes
a ser atacados casi por cualquier cosa. Cuando estamos en estas partes de acá, pues nos tropezamos, nos rompemos una pierna y cuando estamos acá nos atropellan y nos pasa de todo. Bueno, entonces es imposible, imprescindible mantenerse en el centro. Bueno, en el centro natural ahí somos más incluyentes. En los centros secundarios, que muchos andamos ahí, somos medianamente incluyentes y medianamente excluyentes. Empezamos a ponerle condiciones a las gentes para que puedan ser nuestros amigos o caminar junto a nosotros. Y en los centros terciarios somos marcadamente excluyentes, a través de todas las armas que nos permiten ser excluyentes, prejuicios, condicionamientos, pensamientos morbosos, pensamientos asociados al ego inferior, tremendamente ambiciosos, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya nos da mucha idea del desarrollo interior, está fuertemente vinculado con estos centros naturales. Y estos centros naturales, que son el eje fundamental para que un ser humano se gobierne a sí mismo, son muchos del trabajo terapéutico que debe hacerse para que la gente regrese aquí y él sea su propio terapeuta, es decir, él sepa cómo estar en la silla de mando para poder mantenerse bien, independientemente de los ataques que reciba del medio ambiente. ¿Por qué un libro de medicina, de homeopatía? Bueno, respecto a los daños que produce la alopatía, es Vox Populi, que son evidentes, y aquí aparece pues, un montón de investigadores. Documentan que el incremento del uso de la homeopatía se ha dado en parte por los efectos colaterales de medicinas alopáticas. Las medicinas alopáticas muy fuertes y pesadas luego producen efectos de largo plazo, efectos colaterales, efectos indeseables en el largo plazo, que pueden poner en riesgo incluso a muchos organismos en diferentes partes de su propia naturaleza orgánica. En medicina, cuando aparece un efecto muy feo de un medicamento, se llama que es un side effect, un efecto colateral. Pero si el efecto no se quita y empiezan a pasar semanas y semanas, entonces ya tenemos que ya no es un efecto colateral, ahora es una consecuencia que ya se instaló, que no me acuerdo cómo se llama, se me fue el nombre, pero tiene un nombre técnico para el producto, para este síntoma que ya se quedó ahí. Por ejemplo, un efecto colateral puede ser el zumbido de oídos, después de una medicina muy tóxica para el hígado. Y después, si se hace el tratamiento correcto, la limpieza apropiada del hígado, etcétera, entonces eso se quita, el efecto colateral. Pero si no se atiende y no logra quitarse, entonces ya se queda como un residuo de la propia enfermedad y ya se queda como esa palabra que se me ha olvidado cómo se llama, pero ya se queda como una secuela, ya me acuerdo, se llama secuela. Entonces, aquí lo que están diciendo ellos es que se han incrementado las secuelas de las medicinas alopáticas y la gente entonces ahora se lo piensa. Si tiene una enfermedad grave, pues quiere ver otra cosa que no le cause este tipo de problemas. Porque algunas drogas alopáticas no tienen la efectividad deseada. Esta decepción sobre los efectos indeseables ha llevado a los pacientes a buscar formas de sanación más seguras. Es decir, la gente va evolucionando, desconfía cada vez más de estas medicinas pues, por todas las crisis y escándalos que hay y empieza a buscar otra manera de curarse. Y esta medicina tan bombardeada por la prensa, tan bombardeada por la crítica, en realidad sobrevive porque cura. Y entonces que está muy enfermo, tiene secuelas, tiene un montón de problemas por haberse tratado durante mucho tiempo. Por ejemplo, un lupus, después de tratarse durante mucho tiempo con medicina alopática, y en una charla de café alguien dice, pues es que este señor se curó, tiene dos opciones, deme la medicina. No, que no es la medicina, esa no es para todos los lupus. Cada lupus tiene su propia medicina, entonces cae con el homeópata y el homeópata lo cura. Y entonces, gracias a eso es que sobrevive esta enfermedad por la efectividad que tiene. Begui, Morcel y Labat encontraron una significativa reducción de la frecuencia de enfermedades respiratorias en 459 pacientes tratados con homeopatía en un estudio retrospectivo de 10 años de duración. Es un estudio longitudinal y estos son pues, autores, la mayor parte de ellos europeos, que pertenecen a diferentes escuelas y que publican en las revistas que hay de homeopatía, que son varias, y son revistas internacionales de alta difusión y muy sólidas. Breslow menciona la enorme eficacia de la homeopatía para remover traumas perinatales incluso durante el embarazo. Mejra resalta lo útil que es la homeopatía para el tratamiento de la hipertensión arterial, en este caso concreto. Medrus rescata el uso de la homeopatía en la rehabilitación de pacientes con enfermedades crónicas de la piel, que ya se quedan como secuelas y ya tiene una enfermedad de la piel que no se quita, etc. Bueno, estos son algunos de los estudios que hay al respecto. Vamos a ver ahora la homeopatía versus la alopatía. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, la necesidad de inclusión y aprobación son lastres que la sociedad, sobre todo la occidental, ha creado en los individuos. Fíjense bien, este es el trauma social comunitario. Nosotros somos una sociedad, también somos individuos, nos gusta pertenecer a diferentes grupos, que es esta necesidad de Maslow de pertenencia. Normalmente estos grupos nos admiten, por ejemplo, el grupo de los que ven televisor, pues ahí estamos metidos,
No nos inscribimos, no nos dieron carnet, no nos dieron credencial ni nada, pero ahí estamos, ya nos metieron ahí. Y entonces, por estar metidos ahí, tenemos un diálogo con una pantalla con la que no podemos hablar, nos lo dice todo y nosotros tenemos que tragarnos. Y entonces, por lo tanto, tiene un efecto obvio sobre la estructura de pensamiento de cada uno de los que observan ese programa o esas personas que hablan dentro del programa. Bueno, ¿por qué hacemos eso? Porque tenemos necesidad de incluirnos a los grupos, no queremos estar solos. Y necesitamos incluirnos y que nos aprueben. Pero claro, si todos decimos los inteligentes somos los que vemos televisión, los no inteligentes son los que no las ven, hacemos dos grupos y nos sentimos inteligentes solo por ver televisión, lo cual es una tontería, pero de alguna manera, gracias a esa tontería, es que nos metemos a esta estructura. Sobre todo la sociedad occidental es la que ha metido esto, es donde más se vive esta situación. Entonces, el que toma las mentes de todos se llama detentador, el que se deja que lo tomen es un enajenado o un alienado. Es una persona que cede su capacidad de decisión al grupo. Y este grupo, si es muy bueno, pues será muy bueno para él, pero si el grupo no es tan bueno, obviamente va de alguna manera a parasitar. Aterra disentir con alguien supuestamente superior o con más poder. Esta es otra de las cosas. Cuando una persona quiere dominar, tiene que convertirse en lobo, ya lo decía Hobbes. Dice, ¿cómo le hace un hombre para dominar a otro hombre? Si sabe que el hombre con otro hombre está basada esta relación en un principio de igualdad, decía Hobbes. Y entonces dice, pues muy fácil, tiene que renunciar a su identidad de hombre y después de renunciar tiene que coger la identidad de algo que es un depredador del hombre, que es un lobo. Y entonces, una vez que se ha convertido interiormente en su identidad, alegóricamente hablando, en un lobo, ahora sí puede de alguna manera canibalizar, bueno, molestar o gobernar o influir sobre los demás hombres, infundiéndoles miedo. Y por supuesto, entonces, estos que ya se metieron ahí y que le dieron a la categoría de lobo, se aterran a la hora de poder disentir con ellos porque les da miedo lo que puedan hacer. Les enseñan los colmillos o lo que sea, y en realidad es un ser humano. Un ser humano. Muchos de los dictadores utilizan este tipo de tendencias o de prácticas o de formas de investigación que son rudimentarias, pero que son muy eficaces. Entonces, una persona que ha sido debilitada a través de su inclusión a grupos le aterra disentir con alguien supuestamente superior o con más poder. Cuando finalmente lo enfrenta, se da cuenta que no era tan difícil, ni el otro era tan poderoso, y el otro al final no es un lobo, es un ser humano normal. Cuando el lobo se enferma, el lobo puede ser un verdadero lobo y entonces se convierte en un criminal de hombres, es decir, como si fuera un verdadero lobo, pero eso ya es una patología mucho más compleja. Cuando la enfermedad es grave y la medicina convencional no cura, el deseo de salud rompe esto. Y entonces el que le dé vergüenza ir a ver al homeópata, que sienta que es más poderoso el hombre de gafas y que tiene además su batita blanca y que trabaja en Harvard, y no el que está en un consultorio, en un barrio pobretón de cualquier ciudad, pues el tipo está muriendo, pues dice, se acabó esto y tiene que, ahora sí recurre de manera vivencial al médico que todo el mundo dice que cura. ¿Y qué pasa? Se cura cuando va a visitar, si es que no ha llegado la enfermedad a un lugar en donde la enfermedad no tenga retroceso. Entonces sobrepasa al de aprobación, es decir, la medicina convencional no cura el deseo de salud, sobrepasa al de aprobación, que estaba aquí, y el enfermo opta por las alternativas de la medicina alopática o las medicinas que son alternativas a la medicina alopática, que se llaman medicinas alternativas en Occidente. Bueno, ¿realmente me quiero curar o se quiere curar? Y para eso tenemos que ver quién cura. Tenemos al engañador y el engañado, el manipulador y el manipulado, la alienación, de tentación en la enajenación, que ya lo expliqué, y el argumento creíble por el vocero, pero a través de pruebas falsas. Un vocero, para convencer a su grey, a la cantidad de seguidores que tiene que utilizar formas de argumentación que parezcan lógicas aunque sean falsas. Y así es como mejor se manipula. Hay varios modelos para esto. El modelo que más se utiliza es el modelo de tren, de carros de ferrocarril. Ese modelo consiste en poner los 3 primeros carros del lado de la veracidad y los siguientes carros ya no son veraces. Pero nosotros nos enganchamos y pensamos que como los 3 primeros carros eran veraces, pues a lo mejor los otros también. Y entonces alguien nos dice, hay un agua milagrosa que está en Argentina, ok, primer carro. Y segundo carro, está cerca de la Virgen de Luján, 60, 70 kilómetros de Buenos Aires. Pues, está bien. Tercer carro, y esto es una medicina que existía desde antes de que llegaran los europeos, puede ser. Y además está junto a una capilla especial de esta Virgen que es emblemática en ese, o sea, vienen varios. Y luego viene lo que ya no es. Y existe por ahí una casa pequeñita donde hay una señora muy antigua, que no, eso ya es mentira.
Y tiene además la asociación de 3 o 4 tónicos que termina por... Y entonces uno compra todo, los 3 primeros carros, se abre totalmente y piensa que la conclusión de esa introducción también es cierta, pero en realidad es totalmente manipulado. Entonces hay varias formas de manipulación, no nada más la hace la medicina, la hacen muchas otras ciencias y muchos de los engañadores profesionales y muchos de los líderes de cualquier organización humana. Y cuando digo cualquiera, es cualquier organización humana está parasitada desafortunadamente por ese tipo de personas y generan, por supuesto, muchos problemas. Bueno, la pérdida paulatina de la misión de curar por la misión de lucrar. Aquí hay un juego de palabras porque la verdadera misión sería la de curar y no la misión de lucrar. ¿Qué quiere decir? Que antiguamente los médicos pues, tenían más vocación y en la actualidad, bueno, pues hay de tutti frutti. Sin embargo, este principio universal ha sido embestido por egos personales de los médicos que en pleno siglo XXI funcionan a base de dogmas incuestionables. Todo lo que no puede ser explicado a través de su óptica es charlatanería y fraude, y así lo hacen saber. También ese mismo principio ha sido casi destruido por muchas farmacéuticas que buscan el lucro personal para ellas y para sus accionistas, antes que sanar a una sociedad enferma. Con criterios de Business Way of Life, buscan que sus productos se vendan y recompren, que los vehículos, las sales en las cuales está sembrado un remedio, se abaraten, busquen aniquilar a sus competidores, sobre todo a los más peligrosos, es decir, a los que curan, a los enfermos crónicos, que son sus mejores clientes. Bueno, esto es la realidad que vivimos hoy en día, en los primeros años del siglo XXI. Empecemos por la materia, ahora vamos con la ciencia. Vamos a meterle ciencia aquí al tema. Existen 4 fuerzas fundamentales en el universo, es hasta donde va la ciencia. La gravedad, el electromagnetismo y las famosas interacciones débil y fuerte. Cada una de estas es producida por partículas fundamentales que actúan como portadoras de la fuerza. El más importante, el más común, el más conocido, es el ejemplo del intercambio de funciones del fotón, que es una partícula de luz que es la mediadora de las fuerzas electromagnéticas. Entonces, en las fuerzas electromagnéticas se comparten fotones entre las dos situaciones atrayentes. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un imán atrae a un clavo es porque ambos objetos están intercambiando fotones. Por así decirlo, ahora vamos a ver esto con más detalle. El gravitón es la partícula asociada a la gravedad, aunque esta va más lento en la investigación y aunque ya hay fotos electrónicas para ver cómo funciona, en realidad todo esto está muy, muy nublado. No vemos todavía mucho de lo que ya la doctrina secreta nos comenta. La interacción fuerte es producida por 8 partículas conocidas como gluones y la interacción débil está producida por 3 partículas, los famosos bosones, que es la W positiva, la negativa y la Z. Bueno, es un clásico imagen de lo que era el átomo, electrones, núcleos, protones y neutrones, así andábamos por los años 60 o 70, y aquí está la cadena hacia abajo de las partículas subatómicas, y aquí sería el electromagnetismo, es decir, son ondas muy difíciles de fotografiar, y que son las ondas que de alguna manera producen efectos en los cuerpos de aproximación y repulsión, que son de los más básicos que describe todos los teósofos posteriores a Blavatsky, entre ellos el Bhagavan Das. Ahora vamos con lo que nos dice la homeopatía, la teosofía. Akasa es la sustancia viva primordial. Akasa, sustancia, viva primordial. Sustancia es esencia, por lo menos en la visión aristotélica, y el accidente son todas las derivaciones posibles que tiene cada sustancia o esencia. Entonces, lo esencial de lo esencial es una sustancia, en este caso, y nos dice la teosofía que esta sustancia esencial, lo esencial de lo esencial, es el akasa. Corresponde a la concepción de alguna forma del éter cósmico que penetra en el sistema solar. Como sabemos que el éter, ya lo vimos, penetra a todos los cuerpos, incluso los intratómicos. Toda cosa es, por así decirlo, akasa condensada, habiéndose hecho visible por el cambio de su estado superetéreo en una forma concentrada y tangible. Es decir, hay una akasa superetéreo, una parte más sutil, como la medicina homeopática, guardando las debidas proporciones. Y después hay una que es una forma concentrada, es decir, una forma que tiene más materia y por lo tanto es más perceptible en el mundo fenomenal. Si no, por lo menos en el astral, para que algún clarividente pueda dar fe de que existe. Y toda cosa de la naturaleza puede ser resuelta otra vez en akasa y hacerse invisible. Es decir, todos los productos que están en el plano físico, por estar más concentrados y tangibles, pueden perder tangibilidad y esconderse, por así decirlo, en el akasa, cuando el akasa se hace otra vez como una sustancia suprasensible. Bueno, el akasa entonces se puede hacer invisible cambiando en repulsión el poder de atracción que mantenía unidos a los átomos. ¿Cómo se deshace de materia el akasa?
cambia la atracción por repulsión y se deshace de los átomos, y cuando hay la nueva dilución, es decir, la equidistancia atómica de esa nueva sustancia que ha perdido átomos, eso hace que tenga mucho menor densidad y por lo tanto ya sea prácticamente como un gas, es decir, invisible a los sentidos que tienen que ver con la vista y el oído, no así con el olfato y el gusto. Bueno, pero hay una propensión de los átomos que han constituido una forma de tender otra vez a la unión del orden anterior y reproducir la misma forma. Es decir, a pesar de que una sustancia haya ido a la casa suprasensible, cuando deja de influir sobre ella el químico oculto, es decir, la persona que hace este tipo de conversiones por la enorme profundidad que tiene en sus estudios, si deja de hacerlo, los átomos tienen como la tendencia a regresar a la última forma anterior que pertenecían, a menos que se pueda consolidar el cambio, lo cual pasa también con los seres humanos, cuando estamos viviendo un proceso de cambio ya a nivel macro. A los átomos les pasa igual, cuando estamos haciendo un cambio entonces de esta unidad a otra unidad, hay una tendencia de los átomos a recombinarse, sobre todo si los átomos sueltos que acabamos de dejar están al alcance de esta unidad que podría otra vez recurrir a ellos. Y una forma puede, por lo mismo, haciendo aplicación de esta ley, ser aparentemente destruida y reproducirse luego y volver otra vez a ser construida. Esta tendencia se halla en el carácter de la forma conservada en la luz astral, que mantiene más o menos la forma original a la que va a regresar la sustancia. Bueno, los átomos son la sustancia y esencia de todos los cuerpos. ¿Quién decía Anaxágoras? Eso viene desde los antiguos griegos. Los átomos son la sustancia y esencia de todos los cuerpos y de la misma naturaleza que los cuerpos que ellos forman. Es decir, los átomos tienen en chiquito lo mismo que el organismo grande hecho de átomos tiene en más grande. Y lo mismo que el sistema solar tiene lo mismo, pero es más grande. Y lo mismo que tiene la galaxia y el universo. Al final todo es lo mismo, dicen Anaxágoras, y ya sabemos que desde el punto de vista teosófico, esto de hecho viene ahí de la doctrina secreta. Estos átomos fueron puestos primeramente en movimiento por el Nus, inteligencia universal, el Mahat de los indios, que es una entidad inmaterial, eterna y espiritual. Inmaterial, tiene muy poca materia, casi nada. Eterna, no tiene principio y fin, por lo menos no, sí lo tendría de acuerdo a lo que es las edades del universo, porque ya sabemos que llamamos eterno, más bien a lo que es mayábico, o sea, a lo que tiene principio y fin, pero en espacios cortos de tiempo, y espiritual. Gracias a esta combinación fue formado el mundo, juntiéndose los groseros cuerpos materiales y elevándose y extendiéndose a las más altas regiones celestes, los átomos etéreos, Anaxágoras. Y luego esto del glosario, que es muy interesante. El alma del mundo, el anima mundi, lo mismo que Alaya de los budistas del norte, la esencia divina que todo lo llena, penetra y anima e informa. Desde dentro del átomo más diminuto de la materia hasta el hombre y el Dios. En cierto sentido es la madre de 7 pieles de las estancias de la doctrina secreta, la esencia de los 7 planos de la senciencia y conciencia, y diferenciación moral y física. En su aspecto más elevado es nirvana, en el inferior es luz astral. Bueno, estamos bien haciendo un pequeño repaso de lo que ya nos dice la teosofía, de lo que vamos a ver ahora, que nos dice la ciencia, que va un poco atrasada, pero ahí va. El entrelazamiento ocurre cuando dos partículas están conectadas en el punto de lo que sucede con una inmediatamente afecta a la otra, sin importar cuán grande sea la distancia entre ellas. Es una fotografía electrónica que se hizo en la Universidad de Glasgow, en donde supuestamente los fotones que están a punto de intercambiar con los fotones de otra masa llegan a una proximidad sin tocarse, se hace el intercambio de fotones y de alguna manera de este intercambio surge la repulsión o lo que fuere. Bueno. Error, buscarle forma a lo que no tiene forma. Es un error de la ciencia, pero algunos lo aceptan y otros no. Los físicos contemporáneos han desarrollado una teoría llamada el modelo estándar, que explica qué es el mundo, que lo mantiene unido. Es una teoría simple y compuesta que explica que todos los cientos de partículas e interacciones complejas son solamente o quarks o leptones, o fuerzas particulares portadoras como el fotón, y todas las partículas de materia conocidas como compuestos de quarks y leptones interactúan intercambiando partículas portadoras de fuerza. Se ha descubierto recientemente lo que sería el éter suprasensible y se le ha denominado partículas muchas veces invisibles o semivisibles, pero se les llama partículas portadoras de fuerza, portadoras de energía, que van a permitir entonces que a la hora de estar interactuando e interconectándose en la parte intratómica, puedan hacer entonces ser responsables de todos los movimientos que el átomo tiene. Pero como veremos, la ciencia todavía sigue pensando, no piensa de manera ocultista, sigue buscando una estructura y deja de especular sobre lo que hay detrás de esa estructura. Y lo que hay detrás de la estructura es lo mismo que la teosofía ya nos comenta.
Aquí tenemos entonces el grado de dilución, es decir, el grado de empequeñecimiento que tienen el tamaño del átomo, que sería este, y cómo poco a poco las partículas subatómicas empiezan a ser 1 sobre 10.000, y después llegamos al segmento P, que es 1 sobre 100.000, y después llegamos al Q y al E, que son 1 sobre 100 millones, es decir, los quarks y los leptones, los quarks y los leptones. Entonces, antes pensábamos que las partículas subatómicas eran nada más protones, electrones y neutrones, después vimos que no, que eso también se divide. ¿Y qué tan chiquitos son los pedazos que componen a las partículas subatómicas? Pues son 10.000 veces más pequeñas que esas partículas. Y después, estas partículas, que cuando se hacen más pequeñas, ¿qué tan pequeñas son? 100.000 veces más pequeñas. Y cuando llegamos a las últimas que conocemos, entre las que están los bosones, pues ya tenemos 100 millones de veces, 1 sobre 100 millones. Bueno, y estas partículas que a veces son partículas, es decir, a veces son masa y a veces son trayecto, a ver si me acuerdo exactamente cómo se llama, a veces son productos y a veces son productos, o sea, se observan y luego dejan de observarse como que ya no están en el más acá. Bueno, vamos a ver el modelo nuevo del átomo, que es este. Está el nucleus, que es este, el quark, el electrón, el neutrón y el protón, que están más o menos acá. Y lo que sería el átomo es como una unidad, vamos a decir, es algo así como un huevo áureo, en donde pasan un montón de cosas y hay un montón de partículas, siendo las más importantes de esas partículas, aquellas partículas que se están empezando a conocer como que son las dadoras de fuerza o de energía. Entonces, los electrones están constantemente en movimiento alrededor del núcleo, ya lo sabemos. Los protones y neutrones se mueven dentro del núcleo y los quarks se mueven dentro de los protones y neutrones. Los quarks son son partículas subatómicas que están en el interior de los protones y en el interior de los neutrones. Esta imagen es bastante distorsionada. Si dibujamos un átomo a escala e hiciéramos protones y neutrones de 1 centímetro de diámetro, entonces los electrones y quarks serían menores que el diámetro de un cabello y del diámetro total del átomo sería mayor que la longitud de 30 campos de fútbol. Por eso dice que esto es muy truculento, porque dice, si hiciéramos las proporciones apropiadas, como los que hacen modelismo con los barcos, que ponen escalas de 1 a 50, 1 a 100 o lo que fuera, dice, si realmente pudiéramos hacer lo que no podemos hacerlo, entonces los electrones y quarks serían menores que el diámetro de un cabello y el diámetro total del átomo sería mayor que la longitud de 30 campos de fútbol. 30 campos de fútbol. Vamos a ver el diámetro que tiene eso. Imagínense 30 campos de fútbol. Y entonces el producto subatómico de eso sería del tamaño de un cabello. Por eso es que no hay forma proporcional de explicarlo. La única manera es hacer una prosa para entender aquí que estamos hablando de distancias inimaginables. Solo que al imaginarlas le ponemos una forma que no es la forma real. La forma real son 30 campos de fútbol y la forma real de las partículas subatómicas es el tamaño de un cabello. Esa es la proporción, muy difícil de imaginar y muy difícil de esquematizar. Bueno, la escala del átomo. Mientras que un átomo es diminuto, porque ya de por sí es diminuto, este de 30 campos de fútbol es una partícula subatómica. O sea, es muy pequeño, pero si lo ponemos para efectos de comparación, tendríamos que hacer una cosa imposible de hacer, desde el punto de vista de la comparación. Escala del átomo. Mientras un átomo es diminuto, el núcleo es 10.000 veces más pequeño que el átomo. O sea, y vemos en la imagen de un átomo, pues que vemos ahí un núcleo y las órbitas. Si nosotros vemos cuál es la línea no se pasa del propio átomo y la observamos y decimos, bueno, ¿y qué tan pequeño es en el dibujo? El núcleo parece como, ¿qué será? Pues que si ponemos una masa aquí a toda esta circunferencia, sacamos y sacamos la proporción, decimos, según el dibujo, pues que será como la 10ª parte. No es la 10ª parte. Estamos hablando de que el núcleo es 10.000 veces más pequeño. Por lo tanto, no hay esquema donde podamos ponerlo, porque tendría que ser un esquema donde usáramos una hoja enorme. No hay proporciones para dibujar esto. Entonces son al menos 10.000 veces más pequeños que eso. No sabemos exactamente qué tan pequeños son los quarks y los electrones. Definitivamente son más pequeños que 10 a 18 metros y pueden ser literalmente puntos, pero no lo sabemos. También es posible que los quarks y los electrones no sean fundamentales después de todo y resulten estar compuestos de otras partículas más fundamentales. Fundamental quiere decir como la última partícula. Como en una casa, ¿cuál es la partícula más pequeña? Pues el ladrillo. No, pero el ladrillo también está compuesto de cosas, no me digas.
Bueno, vamos a ver de qué está compuesto. Pues los átomos del ladrillo. No, los átomos también están compuestos de cosas más pequeñas. Bueno, pues los electrones del tampoco, dentro del electrón también un montón de partículas. Es una locura, hasta que llegamos entonces a aquella partícula que no podemos ni imaginar el tamaño que tiene, porque no es imaginable, incluso haciendo las proporciones determinadas. Bueno, así va la ciencia, viendo que lo difícil que es describir estas cosas que también describe la teosofía. Franjas de la vida. Somos seres que habitamos determinadas zonas que tienen piso y techo, es decir, somos seres que no nos podemos salir de los límites que se nos han impuesto. En cuanto a dependencia de gases como el oxígeno, no podemos vivir sin oxígeno, pues todos lo sabemos, necesitamos un aporte normal de oxígeno. Si nos salimos de esa franja, nos morimos. En cuanto a dependencia de agua, pues no podemos estar sin beber agua, nos morimos. Temperatura, no podemos vivir a 140 grados centígrados, ni podemos vivir a menos 80. Tenemos una franja en donde nos sentimos más o menos confortables. No podemos dejar de alimentar al cuerpo físico. Para que un ser humano pueda existir bajo estos parámetros limitados, este es como el camino medio del Buda, pero real y asociado a la física, entonces solo nos queda vivir en ese camino, entre el frío extremo y el calor extremo, es un punto medio, un camino medio, un espacio medio. Somos seres medios, que estamos dentro de franjas perfectamente establecidas. Y desde ahí tratamos de explicárnoslo todo. Y medio podemos y medio no, y este es el regalo que nos da la teosofía. La teosofía nos da los elementos para entender lo que pasa en aquellas cosas que no pueden ser definidas ni comprendidas todavía a través de lo que es la ciencia dura. Bueno, hay máximos que puede cargar una columna vertebral, por eso este cuate cargando ahí esa macetota. Porque si se le pasa tiene un sobreesfuerzo y se va a enfermar. Máximos que puede aguantar sin dormir, 5 días, 6, 7, y luego hay una novela muy buena que se llama Tal vez soñar, de Ray Bradbury, que es de los grandes autores de ciencia ficción, y habla de una nave que cae en los asteroides, y el tipo pues pide auxilio y dice que en 5 días, o en 6, va a llegar una nave a rescatar. Entonces, cuando se va a dormir, entran en su cabeza 2 ejércitos que habían vivido en un planeta que estalló y que formó los asteroides, el anillo este de asteroides. Y entonces es tanta la rivalidad y la agresividad de los 2 reyes de este mundo que se meten en su cabeza y empiezan a destruir a este, y entonces no puede dormir. Y toda la novela es cómo pasan los 5 días hasta que llega la nave de rescate. Cuando llega la nave de rescate, dice el rescatista que se van a quedar ahí a dormir, y dice, no, vámonos, vámonos. El tipo estaba totalmente acelerado, y uno de los 2 astronautas que llegaron le pone un calmante, entonces se duerme y se muere, haciendo gemidos. Bueno, una novela horrible, pero bueno, se llama Tal vez soñar, y está hablando de los máximos que puede aguantar entonces una persona relacionada con el dormir. Máximos que se pueden tolerar sin comer o beber, pues también hay máximos. Máximas temperaturas y máximo tiempo sin respirar. Son nuestros límites. Vivimos, o sea, la salud está contenida en estos límites. No nos damos cuenta. Es más, una descripción como la que estamos viendo, que es una descripción hecha por Taylor Kent, es algo que nunca nos planteamos, pero es real. Estamos nosotros metidos en una serie de limitaciones en el plano físico impresionantes. Por eso hacemos casas, por eso generamos situaciones para evitar el frío extremo y el calor extremo, los aires acondicionados. O sea, por eso hacemos tantas cosas, para poder estar más confortables dentro de los límites que se nos han asignado. Como cuerpos físicos, que aunque sabemos que reencarnamos, pues mientras estamos reencarnados buscamos hacerlo de la manera más cómoda posible. Niveles macro de lo micro, el impulso nervioso, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se mantiene ya en lo micro estos mismos límites? Bueno, pues aquí está el cloro entrando y saliendo de lo que sería la membrana de una neurona, es decir, de una célula nerviosa. Y estos tienen sus cargas positivas y negativas, y tienen sus partes astrales también, que ya hemos visto, tienen sus dobles etéricos asociados entonces a este intercambio. Y entonces, ¿qué pasa cuando entra el sodio, sale el sodio, entra el cloro, potasio y el cloro? Cuando esto empieza a funcionar dentro de lo que es la membrana, por entrada y salida de productos, tenemos un potencial de acción eléctrico que nosotros medimos en las neuronas a través de un electroencefalograma. Y este electroencefalograma entonces nos dice más o menos cómo está la actividad eléctrica cerebral, y especulamos que si hay actividad eléctrica, el cerebro está vivo porque tiene actividad eléctrica todavía. Bueno, todas las células poseen una carga eléctrica. La concentración de sales en su interior, iones de sodio, potasio, calcio y cloro, es distinta a la del medio en el que se encuentran, y esta diferencia les confiere una carga, es decir, hay una carga externa y una interna, y cuando esto empieza a moverse, entonces se cambia la polarización y empieza entonces un potencial de acción.
Y cuando termina el potencial de acción hay una recarga, se vuelve a salir el cloro, se sale el potasio y otra vez vuelve esto otra vez al estado de reposo anterior. Entonces tenemos un estado en el que se conservan más o menos el punto medio, y el punto medio es en las entradas y salidas de estos electrolitos. Bueno, la enfermedad y cómo curarla. Dice el Hahnemann. Dice Hahnemann, el médico debe interrogar a la naturaleza, observando en sí mismo y en otros experimentadores sanos los síntomas que cada sustancia única en prueba produce y que son los mismos que ella curará en un enfermo. Entonces, lo que hace Hahnemann es lo que ya no hizo, bueno, sí lo hizo Paracelso, pero lo hizo poco y se murió. Pero lo que hacía era agarrar a individuos sanos totalmente, les daba a tomar sustancias dinamizadas a la 30 centesimal, ahora les explico qué es eso, y después esta sustancia les producía síntomas y ellos tenían que anotar los síntomas que había producido. Me dio vómito, náusea, y entonces de cada 100 sujetos, si a 80 o 90 les daban náusea, les ponía letra mayúscula. Si a 50 les daba mareo, les ponía una letra cursiva. Y si a 15 o 20 les daba diarrea, les ponía una letra minúscula. De manera que empezaron a hacer tratados, no Hahnemann, sino Taylor Kent, empezó a hacer tratados de homeopatía en donde pone lo que hacen las sustancias en los individuos sanos, y eso se llama materia médica. Y en la materia médica, cuando nosotros vamos a prescribir un medicamento en un enfermo, tratamos de que el medicamento cubra la mayor cantidad de síntomas que el enfermo tiene y que tenga la mayor potencia necesaria para poder curarlo. Los libros de materia médica son súper extensos y súper difíciles, es imposible aprendérselos todos de memoria, pero es una maravilla cómo curan. Ver a una persona rehabilitada de una enfermedad aparentemente incurable, porque se ha podido encontrar el similar, es una experiencia bellísima. Yo por eso yo estudié 2 veces homeopatía. Estudié una primera especialidad de homeopatía y luego fui a una escuela muy prestigiosa donde está este señor con el que escribimos el libro. Bueno, en la actualidad el vitalismo de la homeopatía reconoce que en los seres vivientes existe una energía biológica que organiza en unidades que se autorregulan y reproducen. Les otorga capacidad de incrementar esta energía y complejidad mediante la evolución. Bueno, les confiere nuevas aptitudes en cada nivel de integración. Ella tiene como finalidad última la expansión de la vida y la extinción que se provoca al final de todos cuando el sistema biológico organizado ha llegado a su fin. Asimismo, constituye la única diferencia entre un cuerpo vivo y un cadáver. En consecuencia, la energía biológica constituye la salud, si está en equilibrio, constituye la enfermedad, si está en desequilibrio, constituye la fuerza curativa más poderosa que existe. Todo esto es cuestionable y es especulativo. No tiene que ver mucho con la teosofía, debido, lamentablemente, a la falta del doble etérico que ya fue explicado hace poco. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del equilibrio dinámico. En el equilibrio dinámico tenemos la atracción y repulsión en armonía entrópica. Este término es medio complicado, vean, vamos a ver. Atracción y repulsión en armonía entrópica. Si entropía es desorden, es decir, produciendo una media de desorden con una variabilidad estable. ¿Qué es eso? Que hay también un punto alto y un punto medio, es decir, un piso y un techo, en donde ocurre esta variabilidad hecha por la propia vibración de la energía. Cuando se sale y se hace caótica, bueno, aquí estamos viendo la salud, el equilibrio dinámico, que es atracción y repulsión con una armonía entrópica, entendiendo la entropía como el grado de desorden de un sistema. Pero el desequilibrio, que sería la enfermedad, es un desequilibrio dinámico, se pierde la armonía entrópica, es decir, se produce una media de desorden que sobrepasa los límites propios de lo que podríamos considerar lo que es una variabilidad estable. Y al producirlo, se produce una enfermedad. Y aquí tenemos entonces lo que serían los principios interiores, ya sabemos, Atma, Buddhi, y todos aparecen en triángulo porque ya sabemos que en el polo inferior de Buddhi es más denso, aunque estemos hablando de una densidad logarítmica, y el punto que se acerca a Atma es menos denso, en forma de punta, por eso el triángulo es el elemento ideal para esquematizarlo. El manas igual, es más ancho en la parte de abajo, menos ancho en la de arriba. El caso del manas inferior no, es totalmente un cuadrilátero. Y el kama sobresale hacia las partes del cerebro físico por tener una parte de instinto, y en su versión más superior, que sigue siendo densa, es un punto de cono, pero en realidad es un punto demasiado denso. Y aquí tenemos el Linga Sarira con el color que nos dijo Blavatsky que debería tener este producto en la famosa logia Londres. Y aquí tenemos Prana alimentando de energía todo esto. Bueno, aquí es donde se van a dar los sistemas de equilibrio y desequilibrio. Ahora tenemos lo que ya habíamos visto antes, los 7 primordiales, que energía de constructores, energía constructora de máxima elevación a nivel cósmico, y abajo lo construido, reciben las órdenes por verbos operativos y constituyen lo que al final será construido, y después llegarán los destructores para que el ciclo
el ciclo se completa. Tenemos un virus o bacteria en su fase pasiva. Eléctricamente hablando, entonces es negativo. Pero este virus en su fase activa, entonces se convierte en positivo y es atraído por la parte del constructor en la parte negativa. Entonces, es muy importante que nosotros observemos qué es lo que sucede aquí, porque si las cargas, el virus en su fase más activa agarra a un organismo que está en una fase receptora negativa, es inmediatamente atraído. Pero si el organismo logra modificar su polaridad, es rechazado. Y entonces esto no se instala. Bueno, muy a grosso modo. Esto es un poco más complicado, porque ya vimos que hay partículas subatómicas que tienen que ver aquí con esto que está sucediendo, específicamente hablando, bueno, lo acabamos de ver en los slides anteriores. Aquí hay intercambio de fotones muy complejos e incluso de partículas subatómicas que hacen que no se toquen, por así decirlo, estos elementos y que se aloque o no se aloque el virus. Bueno, entonces tenemos el doble etérico superior con una carga diferente, el inferior que es capaz de modificar la carga a través de la propia voluntad del sujeto o a través de los medicamentos dinamizados que consuma. Y arriba tenemos uno de los grandes transformadores de esta polaridad, es el miedo. El miedo puede cambiar la polaridad y hacer más atrayente a ciertos productos que estén en fase epidémica o solamente que estén en fase endémica. Es decir, que pasa por ahí sin que sea una verdadera epidemia o que hay por todos lados, como en el caso que estamos viendo ahora con el famoso COVID. Bueno, aquí está la fuerza vital o prana, entonces que baja sobre lo que sería el doble etérico en su doble acepción. Aquí están los principios superiores y aquí serían los principios intermedios antes de llegar a la manifestación de la vitalidad del cuerpo físico. Este es lo construido, el cuerpo físico, el constructor es el linga sarira, que es este, y en la parte inferior y en la parte superior este es el receptor de los planos que vienen de los principios superiores acerca de cómo debe ser construido el cuerpo físico. Muy a grosso modo, así es como está descrito este sistema. Bueno, aquí tenemos entonces el Agnus Castus dinamizado produce los siguientes síntomas. Ejemplos y correspondencias. Aquí está la mónada, involución, densificación progresiva gradual y productos físicos manifestados. ¿Cómo cura el producto dinamizado? Por similias y bilibus curentur, un remedio con síntomas análogos. ¿Cómo funciona el producto dinamizado? Paracelso, reproduce síntomas benignos de diferentes enfermedades. Los cuadros clínicos completos son producidos por los remedios dinamizados y son escritos en materias médicas. ¿Cómo espiritualizar la materia? Y aquí viene el detalle. Paracelso entonces lo nos dice, se hace una dilución a partir de la tintura madre y se diluye una gota de tintura por 99 partes de alcohol. Bueno, aquí empieza otra vez, entramos en un poco de complejidad y entonces yo creo que voy a dejar hasta acá para pasar a las preguntas porque quiero arrancar la próxima cita que tengamos con esto porque aquí vienen algunas cosas un poco complicadas. Aquí está el libro en Amazon para que ustedes lo vean si quieren comprarlo. Y aquí pues viene ya mucho de lo que es el contenido del libro, en donde se explica con mucho mayor detalle cómo es que cura este tipo de medicinas. Entonces nos quedamos exactamente aquí para poder explicar lo que sucede en esta zona. Voy a dejar de compartir entonces para que podamos pasar a las preguntas que tengan ustedes y que yo tenga suficientes eso para responder si se da el caso. Bueno. Pues a ver, chicos, preguntas. Ahí pueden abrir los micrófonos. A ver, Federica Lapain, no sé dónde andas, pero tienes la... Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bien. Bueno, tengo dos preguntas. Dime. Bueno, tres. La primera es ¿por qué hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y hablas y no paras para poder preguntar? O sea, bueno, en fin. Pues para avanzar, porque hay mucho material, y si luego las preguntas, bueno, no estoy acostumbrado. Si quieren, voy a tratar de hacer. Puedo Ok. parar a la mitad para hacer preguntas y luego sigo, para que no se haga tan largo la explicación. Ok. Sí, gracias. La segunda es ¿por qué en pleno siglo XXI se sigue hablando de la fe si sabemos que es una gran mentira? Y número tres, ¿por qué entre más longeva se hace la gente, es más miedosa? ¿No debería de ser al revés? Que entre más grande, más sabiduría, menos miedo. O sea, la gente va ganando años y va ganando un miedo impresionante. Gracias. A ver, es que existe ahí afirmaciones que yo creo que hay que tamizar un poco, porque
Que todas, 100% de las personas cuando se hacen mayores se hacen miedosas, no lo comparto. No es. Yo también soy geriatra. Estudié muchos años y publiqué mucho en geriatría y entonces no puedo compartir esa observación. Y curiosamente está vinculada con tu otra pregunta. Las personas que tienen más fe en lo que sea, porque yo estudié en Malta, y ahí está el Centro de las Naciones Unidas para la vejez, el Instituto Mundial del Envejecimiento, y ahí había pues muchos pacientes británicos, que eran con los que yo estudié, bueno, más bien con los que yo traté cuando estudiaba, y tenías personas con mucha fe que no tenían ese temor que dices, y otros, por supuesto, tienen temor a quedarse inválidos, a no poder valerse por sí mismo, o lo que fuera, pero no son diferentes a los temores que pueden tener gente de 50 o de 40 años. El temor es algo que se distribuye en las poblaciones de manera estándar, y dependiendo de la madurez de la persona, dependiendo de los prejuicios que tenga, pues puede ser mayor o peor, pero en realidad es lo que yo podría decirte respecto a esa observación que hiciste. Ahora, no sé a qué te refieras en relación a le quitamos el todos y vamos a poner por qué algunas personas mayores pues tienen fe de morirse. Bueno, pues porque piensan que se acabó todo. Acuérdense que el que pensaba diferente cuando empezó ya lo que es la iglesia secular, pues lo quemaban y no había de otra, o te deshacías de esa cognición y abrazabas la nueva, o eras automáticamente o lapidado o quemado. Por esa razón, entonces, es que yo supongo que hay cierto como temor a dejar este mundo. Lo que sí se sabe en las investigaciones es que las personas que tienen más cosas, más posesiones, más asuntos pendientes, son las que se aferran más o que se apegan más. Por eso la teosofía prescribe tanto el desapego. Y para desapegarse, pues uno necesita no tener cosas a las que apegarse. Entonces hay una vejez inteligente, que así había un libro francés muy famoso, y la vejez inteligente decía que en vida la persona se iba deshaciendo de las cosas a las que podría apegarse y solo le quedaban como apegos los seres queridos que podía tener, y al final hacía todo un ritual con ellos y se iba. Eso estamos hablando de Occidente. En Oriente es totalmente diferente. La muerte de una persona, pues nunca falta 2 o 3 que lloren, y si lloran, normalmente los monjes tibetanos lo expulsan del cuarto. Entonces, toda la gente está de blanco y no de negro, como en Occidente, y están de alguna manera celebrando que esa persona se va a los mundos sutiles y luego podrá reencarnar. Hay varias formas que usamos los seres humanos para vivir este proceso de la vejez. Y por supuesto, en Occidente la vejez no es algo, bueno, no es en Occidente, porque en otros países a la vejez se le da un tratamiento muy peculiar. Por ejemplo, en China el viejo tiene una serie de consideraciones y una serie de respeto que se le da muy peculiar, y en algunas culturas precolombinas mexicanas también. El famoso tata, que se decía en la cultura tarasca, que es esta cultura ahí de Janitzio, en donde están las islas estas de Pátzcuaro, etcétera, que es una cultura increíble. Estaban en plena edad de los metales cuando llegan los españoles y no hacían sacrificios humanos, por decir. Entonces, una cultura un poco más sofisticada que el resto de las de Mesoamérica, hasta donde sé y recuerdo. Pues en esta cultura se respeta mucho a los ancianos, y por lo tanto está pues es una cultura pero por eso quise modificar las preguntas que me hiciste para que no fueran tan contundentes, porque me pareció que estaban unas afirmaciones muy fuertes. Espero que no te molestes que lo haya yo hecho de esa manera, pero así es como puedo contestarte. ¿Sí? Bueno, ya no escuché nada con Federica. Pasamos a Luis. Si te parece, Luis, ¿quieres quitar tu micrófono? Gracias por la exposición, Enrique. En un libro, recuerdo, de Dios, el universo y el hombre, hablan de que la partícula más pequeña era el coilón, como que era, digamos, la molécula del vino, del Adi. No sé si tengas algún comentario acerca de ello o conozcas algo de cerca. Y a partir de allí habían zarcillos de 7 espirales que conforme bajaba el nivel se hacían, digamos, más densos, ¿no? Y una segunda pregunta sería acerca de los esfuerzos que has mostrado, digamos, del ser humano. Había un ejemplo de una madre que al ver que su niño había sido atropellado, hace un esfuerzo y levanta el auto para sacar al niño. O sea, un esfuerzo sobrehumano por encima de la escala. Quisiera tus comentarios acerca de ello.
Bueno, se salen un poco de lo que vimos, ¿no? Es el libro primero, pues debe ser un libro alegórico que habla con un trocito de ocultismo y hace una exposición alegórica de algo que pasa de manera macro. Es decir, es un ejemplo para decir que hay productos menores usando elementos que sean visibles para el auditorio al cual se le va a presentar esa enseñanza. Es como yo lo vería, no lo conozco. Es el primer libro. Y en relación a la multiplicación de fuerza que tiene una persona cuando está en peligro su vida, hay que leer a Selye con el síndrome general de adaptación. Y Selye dice que cuando estás en peligro de vida o lo que sea, hay una sobrecarga de todos los sistemas internos del cuerpo, con lo cual se rompen todos estos límites y la gente puede hacer proezas impresionantes. Las puede hacer durante un periodo corto de tiempo y luego viene un periodo de recuperación muy importante. De hecho, muchos de los problemas de estrés consisten en la producción de estos sistemas o algo similar con un desgaste enorme para el cuerpo. Y ese desgaste del cuerpo no es ante un peligro real, sino es un peligro imaginario relacionado con el estrés, es un tema mental. Entonces hay mucho en Selye, con ese, Selye Y. Selye es el autor más famoso que trabaja este tipo de temas, por si te interesa profundizar. ¿Mm? Gracias. Muy bien. Galaxy S9D, 3 puntos. ¿Quién eres? Galaxy, soy yo, Ángela. Buenas tardes. Ángel, hola. Excelente, me encantó todo. Bueno, siempre veo y todo lo que dice me encanta y digo que quiero que mejor siga como hasta ahora, así rapidito y todo, todo está bien. Pues sí, porque luego lo ven ustedes ahí en su casa, ya lo ven con calma y así yo voy saliendo de todo el material. Claro. La pregunta mía sería un poco tonta, pero bueno. ¿Las flores de Bach salieron de la homeopatía o son cosas completamente diferentes una de la otra? No, sí salen de la homeopatía, solo que se hace de una manera comercial. Al final va en la idea de curar, ¿no? Porque luego se hacen gremios y también hay homeópatas muy cerrados. Y todo lo que no es, todo lo que se hace que no es como lo hacen ellos, lo critican, ya saben cómo somos los seres humanos. Yo creo que es algo que sirve, sobre todo para cosas emocionales, porque las flores son muy sutiles y esa sutilidad les da la posibilidad de entrar en las partes más sutiles del propio doble etérico. Y al entrar en esa sutilidad curan algunos sentimientos, por así decirlo, que puedan estar un poco afectados en el esquema, que todavía no encontramos el esquema apropiado para definirlo, más que el que puso Blavatsky ahí del famoso cuadrado con los círculos, que es lo más cercano que tenemos. Pero sabemos con esferas y es muy complicado ponerlo en un esquema. Pero entonces lo que hacen estas flores es llegar a un esquema sutil relacionado con las emociones que a su vez están relacionadas con el desarrollo de enfermedades. Porque cuando las emociones no son suficientemente estables, hacen que la persona caiga en un estado de propensión. Y esta propensión lo hace proclive a tener cierto tipo de trastornos, sobre todo mentales, por lo menos en el plano mental, entran al plano mental. Y en homeopatía, los productos más dinamizados pasan del plano astral al plano mental, pero tienen que ser muy dinamizados, ya están a las 10.000, a las 20.000, eso lo voy a ver cuando empecemos la próxima sesión. Vamos a hablar cómo se dinamiza y por qué llega a los niveles a los que llega todo esto. ¿Mm? Sí, hermano, otra pregunta. ¿Sería posible conseguir como de México como una persona que fuera homeópata como usted y pudiera tratarlo a uno? Sí, pues este mismo doctor, yo le he mandado ahí, ni te imaginas la cantidad de gente que le he mandado, de todo tipo. Y el señor es impresionante, tiene un dispensario, es un médico excelente, como los de antes. Y sí, digo, una chica en República Dominicana semiparalítica por un accidente la puso a caminar. O sea, la homeopatía puede hacer maravillas obviamente con sus limitaciones. Y también depende del grado de evolución que tenga el trastorno, depende de muchas cosas. Pero para que sea, como es una medicina de precisión, se necesita un gurú, y este hombre lo es muy bueno, está muy espiritualizado, sabe mandar sus productos y es muy bueno. Yo tuve una intoxicación por arsénico y él me sacó y entonces le agarré mucho respeto, nos hicimos amigos y al final hicimos el libro, pero es muy bueno. Si es un trastorno muy complicado, pues con él. Si no es tan complicado, pues con otros, hay otros médicos también muy buenos. Y luego habrá otros también. Tú estás en Los Ángeles, creo, pues ahí debe haber alguno que otro. Sí, pero resulta que aquí a mí me recomendaron un homeópata y todo lo que me mandó no sirvió para nada.
Bueno, hay que checar que sea, hay que vigilar que sea unicista, es decir, que dé un solo remedio. Esa es la verdadera homeopatía. Si da varios, ya es como alopatía. Ah, Entonces, siempre se da un solo remedio. Es el que cubre la totalidad de síntomas. Claro, hacer una anamnesis para un remedio no es fácil, hay que tener casi una hora o más con el paciente. Y hermano, ya que lo tienes bien amarrado, encuentras exactamente el producto y se lo das. Y lo ok. curas. Hermano, ¿y sería posible que si le pongo mi correo, usted me mande la dirección o algo? Sí, cómo no, claro que sí, te la mando con mucho Bueno, gusto. Pónmela ok, muchas o, gracias. Ok. o en el chat mejor si me lo puedes enviar. Bueno, ya. Ok, gracias, hermano. Pues muchas No, gracias a gracias. ti. A ver, Malú y Chuy en foto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Malú. Ya te vi, ya te reconocí. Ahorita que te escuché sobre las flores de Bach y la homeopatía, yo estoy muy de acuerdo con la utilización de ambas, Sí, independientemente del trastorno. Lo importante con las flores de Bach es que yo aprendí que las flores de Bach no curan, equilibran y te armonizan es que ya lo de definimos. tal forma que las personas vayan contigo y te digan cuál es el problema que están teniendo en ese momento. No es una flor de Bach y se acabó. Es un estudio, es un análisis profundo también para que esa flor de Bach o esas flores, porque son 38, esas flores de Bach te ayuden a equilibrar y armonizar, como tú lo dijiste, no nada más la salud física, sino también mental y espiritual, y pueda salir adelante. Porque a mí me ha llegado gente que quiere un solo frasquito y ya creen que es la octava maravilla, y no, es un tratamiento que no son muy prolongados, pero son muy importantes. Y qué bueno que hablaste de las flores de Bach. Bueno, yo no hablé, Gracias. más bien me preguntaron, pero como es, sí es finalmente se desprende de la homeopatía, porque la homeopatía tiene ese tipo de Así es. remedios, están muy dinamizados, y las flores son de los productos más sutiles que hay. Una flor es muy sutil, entonces, por eso es que tiene esos efectos tan sutiles. Entra de manera Ajá. muy sutil al cuerpo. Y hay algo bien importante. Como ahorita dijo Ángela, es que no le hizo nada la homeopatía. Si hay que saber con quién ir, hay que saber cómo manejan todos estos remedios o alternativas, porque, por ejemplo, si vienen conmigo para que yo les dé la flor de Bach, ok, se las otorgo, pero también manejo Reiki. Ah, muy Entonces, bien. no es una sola cosa, no es nada más la psicoterapia, no es nada más la flor de Bach, sino es todo un contexto. Muy Gracias, bien. Enrique. Entonces eres sanadora de Reiki, tienes el tercer nivel, eres máster. Soy máster, tengo el 4º nivel. Bueno, sí, porque es el advance, el anterior, ¿no? Yo también tengo cuarto nivel. Muy bien. Ajá. Sí, yo uso homeopatía obviamente, no tengo tanta práctica como las gentes con las que me muevo. Y de flores de Bach no utilizo, pero lo respeto mucho. Todo lo que cure y tenga esta orientación es bienvenido. El Reiki, por supuesto, Reiki también se usa mucho. Cualquier cosa energética que pueda entrar en la estructura de un ser humano y que pueda quitar la galvanización del huevo áureo para que puedas a través de los canales Así es. apropiados y a través de los maestros y los regentes de allí hacer un proceso de curación. Sí, pero muy bien. Bueno, ya saben que en México hay una persona que da flores de Bach gratuitas que se llama Malú y que está ahí junto a su marido, que de momento Junto no con tiene terapia. conmigo. ¿Eh? Junto con terapia, no es Junto nada con más las terapia. flores de Bach. Bueno, Sí. ya escucharon, ahí hay una persona que puede atenderlos. Ya ven cómo tiene el marido todo cachetón y ponchón. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Tan mal que ya se fue para allá. Sí, ¿verdad? Ya sé. Sí. Chicos, Gracias, ¿alguna otra Enrique. pregunta? ¿No? Estamos en la zona de medicamentos. Bueno, la zona de salud y enfermedad. Entonces aquí me voy a tardar un poco porque, bueno, obviamente es un tema que domino más o menos bien. Y luego seguimos porque el tema de ciencia y teosofía ya vieron que es súper extenso, súper extenso.
y podemos hacer una profundización muy interesante respecto a lo que ya estos grandes seres que vieron cómo íbamos de retrasados nos empiezan a dar tips para que podamos entonces no olvidarnos de que hay otras formas de curación que también son eficientes y que son la medicina del futuro. Porque en el futuro, cuando se descubra el efecto que se tiene sobre los campos sutiles, esta medicina evidente y la poca probabilidad de recaída que hay una vez que se toma y los pocos efectos colaterales, por supuesto, que van a poner estatuas a todos los que fueron los grandes homeópatas del siglo XIX. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme. La María del Carmen tiene que comentar algo, Enrique. Sí, cómo no, a ver, María. Tiene el micro cerrado. A ver. No puede abrir. Tiene que abrir ella. Gracias, es que no soy moderna y no sé la manita. Enrique, solamente agradecerte todo lo que nos das, todo lo que nos compartes y todo ese amor que pones a lo que nos das, que de alguna manera nos llega a todos de alguna o de otra forma. Yo de veras que sigo esa medicina y sé que la maravilla que tiene. Yo te felicito ampliamente por todo el esfuerzo que haces, porque nos das muchísimo. Eres muy generoso. Gracias, porque Te voy a poner como pavo real, ya no me eches tantas flores. No, luego te voy a decir lo otro. No es cierto. Ahora viene la queja. Yo sola, no, pues la queja es que nos dejaras de compartir algo, sí, eso sí sería una No, queja. sí, miren, no, hay que ver todo en perspectiva. No sabemos en las próximas encarnaciones, todos los que están aquí, evidentemente que van a tener más desarrollo y nos vamos a volver a ver en otro contexto. A pesar de que ahora estemos medios primitivos, pues en las siguientes encarnaciones seguiremos juntos, no es fortuito, yo lo entiendo así y creo que así es. Entonces nada más es mantener estos cuerpos, de lo que hay, pues hacer lo que uno puede, exprimiendo el seso lo más que puede uno y pues estar juntos aquí mientras se va. Tocando una de las ramas de la teosofía que se toca poco, pero hay que tocar, que es la vinculación con la ciencia. Eso hay que tocarlo hasta donde dé el seso, porque aunque yo soy muy disperso en lo que estudié, pero pues he estudiado un montón de cosas. Entonces puedo, algunas más y otras menos, pero puedo más o menos presentarlas. Y si hace falta más adelante, poder invitar a alguien a que hable de algún tema que ya sea un poco más complejo, para entrar en por ejemplo, la sesión que vamos a tener la próxima vez va a ser más compleja porque vamos a entrar en más detalle de cómo se mueve la parte atómica de esto. Pero como ya andamos en el tren, ya no nos cuesta mucho trabajo. No, sí, es que acostumbrarse al estilo. Yo tengo ese estilo y así me gusta avanzar y ustedes vayan, y luego chequen, vigilen, vean. Abrevas para todo. Claro, vean el vídeo ya. Pónganlo en las logias, estúdienlo, critíquenlo, porque alguna cosa podrá estar fuera de lugar, también hay que criticarla, etc. Y si se sienten mal, vayan con Malú, que ya les ofreció sus servicios gratuitos ahí, al lado de su marido. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, gracias, agradecimiento, gracias. ¿No? Muchas gracias, Emilce, por la grabación. Y voy a ver lo del